Tal vez alguno de ustedes en este preciso momento esté utilizando o tenga la necesidad de utilizar los conceptos de lo que es el análisis multivariado para poder solventar alguna problemática en su área de trabajo o en sus líneas de producción de las cuales ustedes son responsables. O tal vez algunos otros en el corto plazo tendrán la necesidad de utilizar estos conceptos del análisis multivariado para salir adelante con sus proyectos. En este video vamos a tener nosotros la concepción necesaria para solventar algunos problemas que se nos pueda presentar. Cabe señalar que este video está sustentado en este trabajo que fue presentado en la revista Applied Science. Cabe señalar además que esta revista de Applied Science está publicada en una de las bases de datos más reconocidas a nivel mundial que se llama Web of Science. Además, este documento o este artículo fue preparado por Cristina Cristalli y por Darius Grabowski. Adicionalmente a lo comentado, este video está sustentado, además de este artículo, en otro importante artículo que fue publicado en la revista Infrared Physics and Technology. Esta revista también pertenece a una base de datos también de reconocido prestigio a nivel mundial, y esa segunda base de datos se conoce como Scopus. Por lo tanto, dado que este video está sustentado en dos artículos que a su vez están publicados en dos bases de datos de reconocido prestigio a nivel mundial, de ahí la importancia y la seriedad en la que se basa esta información. Dicho esto, espero pues que este material sea de su provecho. Como decíamos anteriormente, la importancia de lo que es el análisis multivariado cada vez cobra mayor relevancia. Esto es debido a que los procesos cada vez son más y más automatizados y además cada vez son más complejos. Aquí en esta diapositiva nosotros podemos ver una sala de escáner en donde se va a introducir este chasis. Observen que para este proceso de escaneo se hace en dos partes. En esta primera parte, en color naranja, se genera todos estos puntos de análisis para controlar la calidad. Y con todos estos puntos de análisis, observen ustedes que solamente se ha generado tan solo una gráfica para dictaminar el control de calidad en ese apartado del chasis. Por otra parte, observen ustedes que se tiene este recuadro en color azul, lo cual nos dice a nosotros que el escaneo será para todo el chasis. Y desde aquí se va a generar otra gráfica que contiene muchísimos puntos de observación para este chasis, que pueden ser miles de puntos que se están monitoreando de manera simultánea, y que para todos estos puntos se han generado estos tres gráficos en el eje X, Y y Z, y con ello podemos nosotros dictaminar la calidad en la producción de chasis. Por ello, pues, la importancia del análisis multivariado, que nos dice a nosotros que podemos monitorear miles de puntos en un producto determinado y con ello poder generar tan solo un gráfico de manera muy sencilla y ahí determinar si nuestro proceso está o no está cumpliendo con los requerimientos de calidad. Una vez explicada la importancia del análisis multivariado, estamos listos para abordar nuestro caso de estudio, que fue obtenido, como ya lo mencioné, de esos dos importantes artículos. Para esto vamos a suponer el caso de que nosotros estamos trabajando para una importante compañía productora de refrigeradores y vemos que los refrigeradores pasan de una estación a otra mediante este proceso. Aquí en esta estación vamos a suponer el caso nosotros de que primeramente vamos a preparar una serie de refrigeradores las cuales tienen algún tipo de defecto en alguna parte en particular. Digamos que estos defectos fueron creados en el apartado del evaporador del refrigerador. Entonces, cuando pase por esta estación, esta imagen de infrarrojo, al procesarse en esta PC, deberá denotarse ese tipo de fallas de este producto. Por otra parte, también nosotros debemos de asegurarnos de pasar productos que sean perfectamente bien, es decir, que no tengan ninguna falla,
y que cuando esta cámara tome las imágenes de infrarrojo y sean procesados, esa figura pues nos detecte a nosotros esos refrigeradores que están en buen estado. De tal manera que de esa manera nosotros nos vamos a asegurar de que estemos tomando muy buenas decisiones para iniciar con los criterios de aceptación o de rechazo de este proceso. Para ilustrar lo que les acabo de mencionar, a continuación les presento un par de figuras. En este par de figuras, en la figura A, estamos mirando nosotros lo que es el compresor que envía el gas al evaporador y se retorna dicho gas. Además, cabe señalarse que esta diapositiva A nos está señalando a nosotros cuando ese evaporador está en perfectamente buenas condiciones, mientras que en la figura B se trata pues de un evaporador que tiene algún tipo de defecto que deberá ser detectado y separado a través del análisis por componentes principales. Además, en la siguiente figura, aquí estamos señalando cómo trabaja este proceso de componentes principales. Para ello se va a utilizar, como ya dijimos, esta figura o esta fotografía de imagen infrarrojo, la cual está compuesta por algunos píxeles que son de 320 por 240 píxeles, las cuales se van a reducir a través de componentes principales. Se van a obtener esos componentes principales, los cuales se pueden reducir aún más a uno o a dos componentes principales, como lo estamos mirando en esta diapositiva. Los autores nos dicen que para poder decidir si esos refrigeradores estaban en buen estado o eran productos rechazados, lo que se hizo fue lo siguiente: se encendieron los refrigeradores por un periodo de tiempo que va desde 1 hasta 10 minutos y en base del calentamiento que se tenía en el evaporador se dictaminaba si el producto estaba en buen estado o si tenía alguna fuga en el evaporador, y con ello pues identificar. Aquí la idea es dictaminar en un periodo de tiempo el más corto posible si esos refrigeradores están funcionando de manera correcta o incorrecta. Así, por ejemplo, nosotros podemos ver que de acuerdo a estos resultados se obtuvo lo siguiente. Vean que a partir del minuto 5 podemos identificar perfectamente bien el grupo de refrigeradores malos del grupo de refrigeradores buenos, utilizando para ello la primer componente. Esto se hace pues a partir del minuto 5. También esto permanece de manera constante, esa identificación de ambos grupos de productos desde el minuto 5 hasta el minuto digamos 17. Sin embargo, cuando nosotros hacemos uso de la componente 2 para decidir si los productos son malos de los buenos, vean ustedes que a partir del minuto 4, si bien es cierto que podemos identificar de manera eficiente los productos malos de los buenos, vean que a partir del minuto digamos 11 en adelante resulta casi imposible imposible poder identificar esos productos buenos de los malos. En síntesis, lo que podemos decir aquí que es muy importante si nos vamos a basar en nuestras decisiones en base a la componente 1 o en la componente 2 para dictaminar si los productos son buenos o malos en función del tiempo. Sin embargo, cabe señalar que si nosotros utilizamos como criterio tanto la componente 1 como la componente 2, pues nos resulta aún más fácil dictaminar la diferencia entre el grupo de refrigeradores buenos de ese grupo de refrigeradores malos. A partir de aquí, lo que los autores hacen ahora es lo siguiente: hacen una nueva propuesta para revisar el proceso de control de calidad de los refrigeradores. Para ello hacen lo siguiente: vean que en la figura A se tiene esa figura de infrarrojo con evaporadores en buen estado. En la B se tienen aquellos refrigeradores que tienen algún problema en el evaporador, y en la figura C tenemos a esos refrigeradores que tienen alguna falla diferente a las que se presentan en la figura B relacionadas con el evaporador. De tal manera que haciendo la misma práctica, es decir, exponiendo los refrigeradores a un proceso de trabajo de 4 minutos,
se identificó lo siguiente. Primero, se identifica que la componente 1 y la componente 2 ya no es apta para segregar o separar esos refrigeradores buenos de esos refrigeradores malos, tanto del evaporador como fallas diferentes al evaporador. Tampoco es posible hacerlo mediante la combinación de la componente 5 y 6 y tampoco con las 7 y 8. La única componente que da muy buen resultado sería el análisis de la componente 3 versus la componente 4, que sí nos separa esos tres grupos de calidad en los refrigeradores, es decir, los que están en buen estado, aquellos que tienen problemas en el evaporador y aquellos que tienen problemas diferentes al evaporador. De tal manera que si esto lo hacemos, ¿qué pasa con los 5 minutos de trabajo de ese aparato? Vemos que nuevamente es la combinación de la componente 3 y la componente 4 la que está haciendo una buena separación de los tres grupos de calidad de los productos. Si esto lo elevamos a 7.5 minutos, vemos pues de que todavía la única par de componentes que está trabajando bien es la componente 3 y componente 4. Cuando los refrigeradores están trabajando durante 10 minutos, vemos todavía que la única componente que hace la mejor separación en esos tres niveles de calidad es todavía la componente 3 versus la componente 4. Sin embargo, cabe señalar que no está del todo eficiente, ya que aquí se detectan algunos refrigeradores como buenos cuando en realidad tienen problemas en el evaporador. Y si este análisis lo llevamos a su tiempo máximo, que son 15 minutos, ya no es la componente 3 y componente 4 la que nos da la mejor separación. De hecho, ya no sirve esta separación. En su lugar, la que nos está dando los mejores resultados es la comparación de la componente 1 con componente 2 y la componente 5 y 6, la que nos está haciendo la mejor separación de estos tres grupos de nivel de calidad de los productos. Sin embargo, si se observa pues aquí problemas en la detección. Aquí cabe señalar que no se hizo, por lo que dice el documento o el artículo, las comparaciones, digamos, de componente 1 versus la componente 3 o la componente 1 con la 4, asimismo la 2 con la 4, la 2 con la 5, etc. Es decir, otras componentes que tal vez nos pudieron haber identificado este tipo de fallas en los productos. En lugar de ello, lo que hicieron los autores fue lo siguiente: trataron de identificar el potencial que tenían las componentes en base a sus cargas relativas para poder identificar dichas fallas. Para ello, lo que hicieron fue lo siguiente: vean que aquí yo tengo las 8 componentes y en este primer tiempo, digamos de los 240 segundos, que es equivalente a 4 minutos, estos valores se consideraron como el 100%, como estamos mirando aquí. Entonces, cuando estos valores pasan al siguiente nivel de 300 segundos, es decir, de 5 minutos, como estamos mirando aquí, se obtuvieron de la siguiente manera. Vamos a agarrar como ejemplo esta componente 6. Esta componente 6, vean que en el tiempo de 4 minutos era el 100% y cuando pasa de los 4 minutos a los 5 minutos nos da un potencial de 2.6 en su carga. De tal manera que este valor de 2.6 entre 2.2 multiplicado por 100 nos va a dar este valor que ronda alrededor de los 120, es decir, de aproximadamente 118%. Y así se obtuvieron para el resto de los tiempos y para las demás componentes. Aquí me gustaría recordarles a ustedes lo siguiente, que cuando se hizo ese comparativo de refrigeradores buenos versus los refrigeradores malos en problemas de calidad en los evaporadores, al utilizarse los criterios de la componente 1 y componente 2, vean ustedes que se hizo una excelente separación. Esto me lleva a varias reflexiones. Una de ellas es que se pudo haber propuesto otra estación de trabajo, es decir, otra estación en donde se tuviera otra cámara de infrarrojo para detectar otro tipo de fallas con respecto de estos refrigeradores buenos y poder generar pues este tipo de separaciones. Ese sería por un lado. Por otro lado, otra reflexión sería que se pudo haber comparado la componente 1 versus
la componente 3 o la componente 1 con la componente 5, etcétera. Es decir, otras combinaciones de componentes para identificar si realmente, si a través de esas comparaciones pudiéramos segregar esos tipos de falla en la misma estación de trabajo. Todo este trabajo me hubiera gustado hacerlo aquí en Minitab. Sin embargo, no contamos con los datos originales en los dos artículos que ya les mencioné. Y por lo tanto, para ver cómo trabaja componentes principales en Minitab, lo que vamos a hacer es lo siguiente. He conseguido algunos datos reales de una empresa minera que está interesada en conocer algunos minerales o algunos elementos de importancia para ellos. Entre ellos podemos mencionar el cobre, el oro, la plata, etcétera. De tal manera que para poder hacer este estudio a través de componentes principales, primero vamos a revisar algunas cosas importantes. Supongamos que esta empresa minera utiliza un área geográfica en alguna parte de México y del estado de Sonora, en donde él conoce o esta empresa conoce cuáles son los puntos en donde está haciendo el estudio. Digamos que el punto 1 corresponde a estas coordenadas de longitud y latitud, que solamente ellos saben en dónde están esas coordenadas. Asimismo para cada uno de los puntos. Dicho esto, ahora sí, ya estamos listos para ir a Minitab y revisar y analizar estos datos de esta empresa minera. Pues ya estamos aquí en lo que es Minitab y estamos listos para iniciar nuestro análisis por componentes principales. Pero antes quiero que vean ustedes todos los elementos en lo que esta empresa está interesada. En total estamos hablando de 27 elementos. Asimismo, hacia abajo estaríamos hablando de un total de 950 muestras. Ahora sí, vamos al apartado de estadísticas, vamos al apartado de multivariado, seleccionados componentes principales. Nos aparece esta pantalla y aquí vamos a seleccionar todos estos elementos que queremos analizar. Y aquí es importante señalar que dentro de lo que es matriz vamos a seleccionar la de correlación, dado que esta nos ofrece a nosotros la información estandarizada. En el apartado de gráficas vamos a seleccionar las primeras 3 gráficas y en el apartado de storage vamos a seleccionar el apartado de score y aquí en score vamos a pedirle a Minitab que nos genere los scores de esas primeras 2 componentes. Y le voy a decir además que nos las ponga en la columna 31 y en la columna 32. Entonces C31, quiero la información, espacio C32. Le damos OK y ya Minitab me ha puesto toda esa información en lo que es esas 2 columnas 31 y 32, como ustedes podrán ver. Además, en este apartado me presenta a mí todo el análisis matemático y los gráficos que le hemos solicitado. Estos 2 gráficos nos los vamos a llevar a lo que es PowerPoint para su interpretación. Pues ya estamos aquí en lo que es PowerPoint y vean ustedes que tengo estos 2 gráficos del que ya estábamos hablando en Minitab. Para interpretar estos resultados, primero quiero decirles lo siguiente. Vean ustedes que aquí en esta gráfica tenemos estas líneas o estos bigotes que representan la importancia de los elementos. Así, por ejemplo, vemos que entre más largos sean esos bigotes, quiere decir que hay más existencia de estos materiales. En este sentido, podemos hablar de que hay mucho cobalto y mucho vanadio, entre otros. Por otro lado, vean que todo este grupo de elementos, entre ellos podemos mencionar uno de los más interesantes, es el oro. Por otro lado, vean que en esta figura tengo yo aquí 2 líneas punteadas. Una que es paralela al eje de las X, es decir, a esta primer componente, y la otra que es paralela a la segunda componente, es decir, al eje de las Y. Lo mismo ocurre para esta gráfica. Aquí mentalmente podemos nosotros trazar esta línea en paralela al eje de las X y por aquí podemos nosotros plantear esta línea paralela al eje de las Y. De tal manera que con estas líneas punteadas podemos identificar fácilmente 4 regiones o 4 cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Vean ustedes que hay muchos puntos aquí que son significativos, muchos elementos que están identificados en este cuadrante 3,
que sería todo este grupo de elementos, entre ellos el oro. Y por este lado vean que tengo otro grupo de elementos que son explicados por todos estos puntos de análisis. Para investigar exactamente a qué puntos se refieren estos, vamos a hacer uso de esos scores de componentes que nosotros pusimos tanto en la columna 31 como en la columna 32. Así que vamos otra vez a Minitab. Pues ya estamos aquí en lo que es Minitab y vean ustedes que ya le puse el título de scores de la componente 1 y score de la componente 2. Así que vamos a analizar esta información. Para analizarlo, lo que vamos a hacer es ir al apartado de gráficas, vamos a Scatter Plot, vamos a seleccionar el simple, le damos OK aquí. Y en el eje de las Y, recuerden que nosotros tenemos a la componente 2, es decir, en este caso sería el equivalente a las score de la componente 2, la seleccionamos y en el eje de las X quiero yo a esa primer componente o score de la primer componente. Aquí me gustaría recordarles que siempre es más importante la componente 1 que la componente 2. Asimismo, siempre tiene mayor peso la componente 2 que la componente 3 y siempre tiene mayor peso o mayor importancia la componente 3 que la componente 4. En otras palabras, las componentes siempre están ordenadas por orden de importancia. Bien, dicho esto, ahora sí vamos a ir al apartado de Labels y aquí vamos a seleccionar Data Labels. Y aquí voy a seleccionar el list de las labels. Y aquí vamos a seleccionar ese punto de localización o coordenadas de longitud y latitud en donde se encontraron esos elementos. Le damos OK, le damos OK y listo. Ya Minitab me ha identificado esos puntos en donde se encuentran esos elementos que son de mucho interés y que se encuentran en ese cuadrante número 3. Esto nos lo podemos llevar nosotros a PowerPoint para poder identificar esa ruta en donde se encuentran esos materiales en su cuadrante 3, que puede ser el cobre o puede ser el oro, como anteriormente lo mencionamos. Bien, así que si a ti te gustaría conocer más de lo que es el análisis multivariado por componentes principales, por favor me lo haces saber aquí abajo en la cajita de comentarios. Y no olvides tú suscribirte a este canal para estar atentos de toda esta información que les estoy compartiendo. Y si tú tienes necesidad de consultoría, pues aquí cuentas con mi información. Asimismo, te dejo aquí la bibliografía que incluye estos dos interesantes artículos de los cuales se sustenta mucho del contenido de este video. Y por supuesto, te doy las gracias de antemano por compartir este interesante video con todos tus amigos. Nos vemos en una siguiente sesión. Muchísimas gracias.